Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Perdonar este pequeño retraso de un cuarto de hora, pero empezamos ya por mi parte simplemente daros la bienvenida a todos, como suelo hacer en estos casos, y deciros que para nosotros es un orgullo el que estéis aquí y en este caso con la primera conferencia de este año, que es la que va a impartir la secretaria general iberoamericana, Rebecca Grispan. Coincide en apellido, pero no se escribe de la misma forma que el secretario de Estado del Tesoro americano, ¿no? Pero coincide cuando uno lo pronuncia, y es mucho más agradable de esta forma, ¿no? Hoy va a ser la conferencia inaugural en el 10º año. Me recordaba el profesor García Delgado, que dirige todos estos cursos durante todo este tiempo. Estamos ya en el 10º año, conferencia inaugural, y sabéis que hacemos conferencia o debates. La única conferencia que vamos a tener en el año va a ser esta de la secretaria general iberoamericana. Por mi parte, yo voy a quitar muy poco tiempo, darle las gracias a Rebecca Grispan. Sé el esfuerzo que ha tenido que hacer por poder estar hoy con nosotros. Para nosotros es un enorme orgullo el que ella pueda inaugurar estas conferencias, y lo que os suelo decir siempre que me toca presentarlas, ¿no? Es una muestra más del compromiso social. Es decir, nos encontramos muy cómodos haciendo este tipo de cosas, haciendo esta labor de reflexión, de debate, de temas económicos, de temas sociales, de temas culturales, y es una muestra más de nuestro compromiso social. Por mi parte, el especialista y el conocedor de todo esto es el profesor García Delgado, y le paso la palabra. Querido director, queridos amigos, amigas, muy brevemente, porque vamos con un poquito de retraso. Efectivamente, como ha dicho Juan Carlos Gallego, nuestro director territorial, este es un foro de tal como se pensó y tal como tratamos de lealmente cumplir los objetivos fundacionales. Fue una iniciativa de quien entonces era director general, hoy presidente de CaixaBank y de la Fundación Bancaria La Caixa, don Isidro Fainé. Un foro de reflexión y debate, siempre dijo, dos exigencias: elegir bien los temas que tengan proyección y trascendencia social y que los defiendan y los desarrollen personas del todo acreditadas por su prestigio, o bien académico o bien profesional. Y eso es lo que hemos tratado y venimos haciendo a lo largo de esto, ya de una década, ¿no? Entonces, hoy, por eso, el enlace con esta primera conferencia de este nuevo curso, pues estupendo, cumple absolutamente ambas condiciones, ¿no? Relevancia social del tema y quién lo va a desarrollar, quién nos lo va a defender, quién lo va a desarrollar. La señora Grispan, doña Rebecca Grispan, secretaria general iberoamericana. Quiero decirles, debía haber empezado por ahí, que muchas gracias, me gusta hacerlo, hoy especialmente, con primera conferencia inaugural. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Me gusta también decirlo, y déjenme repetirlo, quizá alguno de ustedes ya me lo haya oído en alguna ocasión: la presencia de todos ustedes para nosotros es el mejor estímulo para seguir manteniendo y seguir ensayando proponiendo una programación de calidad. Les decía que el tema me parece que tiene todo sentido, tiene sentido oportunidad. El año pasado, en la conferencia inaugural, tratamos siempre de elegir un tema que nos saque de nuestro patio de vecinos, si me dejan ustedes decirlo así, pero que tenga muy amplia proyección. El año pasado, por estas fechas, la conferencia inaugural versó sobre el tema de Europa. Claro, estábamos en plena crisis de griega, y en el mundo de la eurozona, y todavía con la crisis del euro en un momento álgido, ¿no? Este año nos parece, querida secretaria general iberoamericana, que el tema tiene sentido hacerlo por Iberoamérica. Iberoamérica, me parece a mí, ahora nos lo explicarás tú muy bien, esto está en un momento quicio, digamos, en un punto de inflexión, entre interrogación, en todo caso un momento un poco crucial. Ha tenido un comienzo de siglo XXI fulgurante. Más de uno hemos dicho que a lo mejor era el XXI iba a ser el siglo finalmente de Iberoamérica.
en todos los terrenos, en el terreno del desarrollo económico, sobre todo mejoras en el campo de las políticas sociales extraordinaria, con ese descenso impresionante, esto en términos agregados de la desigualdad, sobre todo en la erradicación de la pobreza, con desempeños en el mundo de las políticas macroeconómicas estupendos, ¿no? Más que de notable, muchas veces de sobresaliente, con mejoras también en los marcos institucionales, ¿no? En la estabilidad democrática de la región. Hoy está un momento bueno, como decía, hay un poco de quicio, ¿no? Porque hay que hacer frente a lo que es la pérdida de ingresos por la vía de las materias primas. Como gran exportadora de materias primas, que ha sido una de las fuentes que ha impulsado todo eso. Y claro, ahora el reto es mantener esa línea de progreso en lo económico, en lo social, en lo institucional. Tal vez la Secretaría General Americana lo ha dicho en alguno de sus artículos, muy buenos artículos que ha publicado a lo largo de los últimos meses en prensa internacional y prensa española. Tal vez deba hacer frente a lo que, o deba de diseñar una nueva generación de políticas públicas, ¿no? Para ampliar infraestructuras, para aprovechar ese capital humano impresionante que tiene Iberoamérica. Lo ha repetido muchas veces la Secretaría General Americana. Iberoamérica tiene 150 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, ¿no? Un 25% aproximadamente de la población total, ¿no? Impresionante. Ahí hay, claro, un potencial de capital humano que si se sabe aprovechar y poner en sazón va a ser maravilloso. Bueno, yo creo que el tema está suficientemente justificado. Doña Rebeca Grispan, como saben todos ustedes, ya afortunadamente ya un poco más de un año al frente de esta responsabilidad para España maravillosa, que es la Secretaría General Americana, una feliz idea, me parece, de los 80, magnífica, porque es la forma de crear conciencia de comunidad y de velar por los intereses generales de la comunidad. Por esta tribuna, querida secretaria general, ha pasado también tu antecesor, muy buen amigo y con su autoritas excepcional, ¿no? Que es don Enrique Iglesias. Y ahora esta alta responsabilidad está en unas estupendas manos, porque la trayectoria de Rebeca Grispan es extraordinaria como servidora de intereses generales e intereses públicos en su país, esto como ministra, como vicepresidenta, en Naciones Unidas al frente de programas extraordinarios, tanto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como en el mundo de la CEPAL, en el mundo, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para la reconstrucción de Haití, a partir del 2010, y siempre me parece, querida vicesecretaria general americana, con dedicación, con competencia y con compromiso, que es un atributo moral, que se puede ser competente, se puede estar dedicado, pero a lo mejor no comprometerse moralmente con las causas que se defiende. Yo creo que en toda tu trayectoria eso ha quedado muy claro. Es, como te decía el director general, nuestro director territorial, es para nosotros, estamos muy agradecidos, para nosotros consideramos un privilegio que estés hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Qué es mejor, hablar desde acá o desde el atril? ¿Todos me ven o la voz se escucha bien? O sea, ¿me puedo quedar acá? Me traje zapatos de tacón bajo para poder pararme en el atril, por si alguien quiere. Bueno, no, muchísimas gracias, de verdad. Comienzo por decir que en todos los trabajos que he hecho, he tenido esa suerte en la vida, yo hubiera pagado por hacerlos, pero nunca lo dije antes de que me contrataran. Pero quiero saludar muy especialmente a Juan Carlos Gallego, de la CaixaBank, y también a José Luis García Delgado. No es fácil mantener una cátedra durante tanto tiempo. Desde el 2005 estamos llenos de experiencias que hacen dos cosas y después ya nunca siguen, ¿verdad? Y se descontinúan. Así que de verdad, mi reconocimiento por este espacio que ustedes han sabido guardar, y donde la Cátedra de la Caixa de Economía y Sociedad pues es un referente. Así que muchísimas gracias por invitarme a esta sesión inaugural. Y quiero saludar a tantos amigos que veo aquí con nosotros. Quiero saludar a la secretaria general adjunta de la CEGIP, María Ángela Rebois, que hace poco está con nosotros, así que se está introduciendo en todos los espacios de Madrid, y yo creo que rápidamente. Y también al secretario de Cooperación, que está aquí con nosotros, también de la CEGIP, así que muchas gracias, Salvador Arriola, por estar aquí con nosotros. Déjenme tal vez
expresar por el tema que nos ocupa, que es cuál es nuestra visión de aquí al 2020, ¿no? Uno debería empezar estando en un banco diciendo que nadie sabe, pero voy a atreverme tal vez a tratar de analizar la situación actual y tratar de plantear algunas perspectivas para el futuro, comenzando por decir que probablemente la única manera de abordar este horizonte de 5 años es planteándonos qué tenemos que hacer en el corto plazo para que el largo plazo sea exitoso. Y digo esto porque he repetido muchas veces que probablemente el ejercicio más difícil que tenemos por delante en un momento como el actual, y voy a hablar especialmente de Latinoamérica, porque la situación en la península ibérica pues la conocen ustedes mejor que yo, y trataré de decir algunas cosas que son comunes, digamos, en los retos que tenemos hacia adelante. Pero una de las cosas más difíciles en el ejercicio público, de la política pública o de la vida personal o de la empresa, es entender, como me dijo una vez un querido amigo, que el corto y el largo plazo comienzan al mismo tiempo. O sea, que el largo plazo no es una sucesión de cortos plazos en las que el largo plazo nunca estuvo presente. Y probablemente para todos nosotros hoy en día, lo más difícil en una situación como la actual es entender qué tenemos que hacer hoy, en el presente, para que el largo plazo sea un éxito. Y sabemos muy bien que muchas veces no tenemos los incentivos correctos para ello. En mi país dicen muchas veces con respecto a los gobiernos que se les aplica aquello de que, no sé si aquí se usan las mismas palabras, pero de que alguien se come la piña y es al otro al que le duele la panza. Y con los gobiernos a veces pasa una cosa similar, ¿no? El invertir en el largo plazo significa tener realmente una visión, un liderazgo que permita pagar los costos en el corto plazo, aunque no sea yo el que obtenga los frutos en mi periodo gubernamental. Y esa actitud y esa apuesta es una apuesta muy valiente, pero que no siempre los sistemas electorales tienen los incentivos para lograr que eso sea así. Y por eso es que hablamos de las instituciones y por eso hablamos de la capacidad institucional, de la importancia de buenas burocracias para que efectivamente el corto y el largo plazo tengan una articulación sensata, para ponerlo de alguna manera. Yo vengo de un país que tomó decisiones en un momento determinado que apostó, como digo yo, no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, como se ha dicho tantas veces. Así que sé que es posible y voy a hablar desde esa perspectiva en lo que voy a plantearme para el futuro latinoamericano. Entonces, ¿dónde estamos hoy en día? Probablemente, si vamos a lo que nos dijiste, José Luis, de este iba a ser el siglo de América Latina, pues muchas veces se ha hablado de esta última década, desde el 2003 más o menos, o 2002 hasta el 2012-13, como la década de oro de América Latina. En realidad, si vemos los números, bueno, y se habla de la década de oro porque América Latina creció más o menos a una tasa promedio anual del 4% durante todo este periodo. No hubo ningún país que decreciera en la región durante este tiempo. Me referiré a los grandes avances, tal como dijo José Luis, que se realizaron en términos sociales, tanto en el combate a la pobreza, en la disminución de la desigualdad, como en la ampliación de la educación y la salud en la región. Pero en realidad, lo digo, y yo creo que en esto tenemos que entender que probablemente la década de oro no fue tan dorada como muchos la pintan, y la época actual no sea tan desastrosa como muchas veces se pinta, ¿verdad? Y que estamos más bien ahí como en el medio con respecto a nuestra visión sobre la región. Porque en realidad América Latina tuvo 5 años de crecimiento extraordinario. Y la crisis financiera y luego que se convierte en una crisis económica en el mundo, en el 2008, en realidad paró ese crecimiento extraordinario. Lo que fue extraordinario es que América Latina no se impactó
con la crisis financiera y económica como hubiéramos esperado que sucediera en el pasado. América Latina logró navegar por la crisis financiera y económica de manera excepcionalmente bien. Y lo hizo tanto en términos financieros. América Latina no tuvo ningún contagio en su sistema financiero y en su sistema bancario de la crisis que se desarrolló, pues primero con Lehman Brothers y después que efectivamente termina afectando a Europa de una manera tan profunda, pero además tenía suficiente espacio fiscal y macroeconómico para hacer lo que llamamos política anticíclica y por lo tanto no sufrió una contracción importante después de la crisis. Pero después de ese momento, del 2009, 2010, América Latina ha tenido una desaceleración económica desde entonces. O sea, no es que volvió a las tasas de crecimiento tan elevadas que tenía anteriormente, sino que se desaceleró su tasa de crecimiento desde ese momento. Y este es el 5º año consecutivo en el cual tenemos una desaceleración económica. Lo que es distinto en este año es que, de acuerdo a las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Económica para América Latina, tendremos por primera vez un crecimiento promedio de la región negativo, que será alrededor del menos 0.3%, que es la última estimación que tenemos del fondo. Ahora, ya voy a volver a qué es lo que pasó durante esta década, pero también quiero mandar, el primer mensaje que quiero mandar es que también lo que está pasando es que hay dos economías que son las economías más grandes de la región, la primera, la más grande, que van a tener tasas negativas de crecimiento. O sea, Brasil andará casi alrededor del -3, menos 2.8, de acuerdo a las últimas estimaciones, y Venezuela andará cerca del -7%. Y claro que Brasil y Venezuela son economías de gran peso en la región y por lo tanto arrastran hacia abajo pues el promedio general. Y en mi opinión, la situación de Brasil económica es realmente coyuntural y me referiré un poquito a eso después. Es parte de un ciclo y yo creo que Brasil tiene todas las fortalezas para salir de este ciclo negativo. Y el caso de Venezuela me parece que es un caso distinto a lo que estamos viendo en todo el resto de la región. Lo que pasa es que los titulares de los periódicos hablan casi solo de Brasil y Venezuela y por lo tanto la idea de lo que está pasando en la región se ha convertido en una idea muy negativa y muy impactada por estas dos economías. Pero si uno ve cuáles son las tasas de crecimiento que tienen otros países, hay países que van a crecer más del 4%, que es una tasa muy razonable en el mundo de hoy. Ahí tenemos a Bolivia, a Panamá, solo para mencionar dos ejemplos, ya les daré más detalles en lo que sigue, pero tenemos Panamá, República Dominicana, Bolivia, Nicaragua, Cuba, todos ellos crecerán más del 4% durante este año. Así que, y el resto de las economías andarán entre el 2 y el 3%. Perú, que ha sido una economía que ha tenido un desempeño económico excepcional, pues va a crecer alrededor del 3%. Tenemos a Colombia, que es otra economía muy sólida, impactada por los bajos precios del petróleo, pero que realmente van a crecer de una manera bastante sana. Pero volvamos un poco a lo que se llama la década dorada, que yo diría es el quinquenio dorado en términos de crecimiento y es la década dorada en términos de avances sociales, ¿no? En realidad durante todo este periodo, y yo creo que promovido, digamos, por la fuerza electoral y democrática desde los años 90, el gasto social en la región creció 5 puntos del PIB durante este periodo, del 15 al 20%, y fue dirigido fundamentalmente a educación y salud y a los temas de protección social, que es donde se sitúan
estos programas famosos que se han hecho que han tenido mucho renombre, que comienzan en México, se consolidan en Brasil, que son las transferencias condicionadas de ingreso, donde una familia recibe una transferencia monetaria y tiene la responsabilidad o la contraprestación, digamos, de que sus hijos vayan a la escuela y reciban chequeos de salud y de nutrición. Entonces, estos programas de transferencias condicionadas, bajo los cuales hay hoy en día en la región 130 millones de personas. No estamos hablando de programas pequeños o marginales, ¿no? Efectivamente, han representado un gran avance en términos de combate a la pobreza, pero fundamentalmente, que es para lo que fueron diseñados, en términos de la apuesta por la generación siguiente. Las transferencias condicionadas de ingresos no están diseñadas para combatir la pobreza hoy, sino para poder combatir la pobreza mañana, para que el capital humano no se pierda mientras la familia está en una situación de pobreza, para que los niños tengan educación y para que los niños no sufran una desnutrición que afectará sus capacidades para siempre y ya no podremos hacer nada en el futuro, y sean saludables para poder tener una oportunidad en el momento en que puedan incorporarse al mercado laboral. Para eso fueron diseñadas estas transferencias condicionadas de ingreso. ¿Qué fue lo otro que hizo la región en términos de la inversión social? Pues casi universalizó la educación, especialmente la educación primaria, incluyendo sectores que estaban muy marginados, digamos, y no incorporados a una cosa tan básica como la educación básica, y por supuesto los programas de salud. En la reunión que tuvimos hace unos días en Lima, Perú, 50 años después de la última vez que se hizo en América Latina, la reunión mundial del Fondo y del Banco Mundial, el Banco Mundial sacó un documento sobre qué le había pasado al 40% más pobre en el mundo y en los países. América Latina fue la región donde más creció el ingreso del 40% más pobre de la población. O sea, no fue solo el combate a la pobreza, que bajó en 60 millones de personas la población que vivía debajo de la línea de pobreza, sino que además los ingresos de ese 40% más pobre, que se ha considerado una medida no solo de combate a la pobreza, sino de prosperidad, América Latina fue la región que mejor lo hizo, digamos, durante este periodo. Y cuando nos preguntamos cómo sucedió, ¿verdad? Por supuesto que el crecimiento fue un elemento fundamental. Cuando nos preguntamos esa baja de la desigualdad, ustedes saben que América Latina era la región más desigual del mundo. Ahora somos solo la segunda más desigual. Sigue siendo una región muy desigual y los índices de inequidad son elevadísimos, pero por primera vez durante estos 10 años América Latina bajó el coeficiente de Gini, que es el que mide la desigualdad de ingresos, en casi un 1% por año durante estos 10 años. Bueno, uno se pregunta, ¿y cómo sucedió? ¿Fue por la política social? ¿Fue por el crecimiento? ¿Fue por el mercado? Y en los estudios que se han hecho, una tercera parte de la baja de esta desigualdad se debió a la política social, que no es menor. Un 30% de esta mejora se debió a la política explícita, para ponerlo de alguna manera, para bajar la pobreza y la desigualdad. El otro 70% o 2/3 partes de esta mejoría provino del mercado, de la expansión del mercado de trabajo por el crecimiento, pero con un elemento muy importante que quiero compartir con ustedes, y es que esa desigualdad, esa baja de la desigualdad en el mercado laboral también sucedió porque se juntaron dos cosas: el crecimiento de la demanda de trabajo, por supuesto, la creación de fuentes de empleo, porque sin eso, pues, imposible, ¿cierto? Pero, ¿cuál fue la segunda cosa que permitió ese beneficio?
que los que entraron al mercado laboral entraron con mucha más educación. Y por lo tanto pudieron beneficiarse de rentabilizar su capital humano en el mercado laboral. Y por lo tanto aquí había un círculo virtuoso, ¿no? Había un crecimiento, pero un crecimiento que por la inversión que se hizo en la gente pudo ser un crecimiento que distribuyó mucho mejor pues los ingresos de ese crecimiento. Y por eso tuvimos este resultado. Fíjense que les decía que 60 millones de personas salieron de la pobreza. El índice de pobreza en América Latina, esto es, en realidad era una vergüenza para nosotros, todos los que trabajábamos en desarrollo en la región, era del 44% a principios de los 90. 44% de la población de la región estaba bajo la línea de pobreza. Hoy en día ese índice se ha reducido alrededor del 25% de la población. Pero lo otro que pasó es que 80 millones de personas entraron a la clase media de América Latina. 80 millones de personas entraron a la clase media. 34%, una tercera parte de la población actualmente es parte de esos sectores medios. Por primera vez en la región, los sectores medios son más numerosos que los sectores que están por debajo de la línea de pobreza. Y ese es un cambio en la estructura social de la región total. Es una dinámica distinta desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y también desde el punto de vista político. Porque si ustedes suman lo que dije que había de pobres y lo que dije que hay de clase media, todavía no tenemos al 100% de la población. Bueno, hay una población, perdón que use esta expresión, ensanguichada en la región, ¿verdad? Que salió de la pobreza, pero no la podemos llamar todavía clase media. No todos los que están un poquitito por encima de la línea de pobreza ya son clase media. Es una población muy vulnerable. 37% de la población latinoamericana está en esa condición. Y en el riesgo de volver a caer en la pobreza, en un proceso de desaceleración, si no tienen la protección que requieren para poder mantenerse, respirando por encima del agua. 37% de la población. Y si vamos a pensar en la dinámica que vamos a seguir hacia futuro, ¿cuál es la dinámica de la región? Como digo, en términos económicos, en términos sociales y en términos políticos, esta es en la estructura que ustedes tienen que pensar. Tanto para los negocios, como para los riesgos, como para entender cuál será el devenir social y político que veremos en los años por venir. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente en esta época de desaceleración, como les decía, donde por primera vez la región en promedio va a crecer en términos negativos y ya estamos viendo efectos en la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa disminuyó en un 21% en el primer semestre del 2015 en la región. 21% menos recibió América Latina de inversión extranjera directa durante este año ya. Y si vemos inclusive en países, como dije, que están más afectados, como Brasil, la inversión extranjera directa en la primera mitad de este año, de acuerdo a las cifras de CEPAL, cayó un 36%. Entonces estamos viendo un impacto, efectivamente, tanto porque bajaron los precios de las materias primas y de los alimentos en la región, como de los flujos financieros que estamos viendo en la región. Ahora, ¿por qué digo yo que aún así soy optimista con respecto a la región? Y aquí viene el mensaje, digamos, el segundo mensaje que quiero mandar muy, muy fuertemente, como dije al principio. Esta América Latina distinta desde el punto de vista de su estructura social, también es distinta desde el punto de vista de sus instituciones macroeconómicas. Esta no es la región de 1980, que recibe el impacto de los precios del petróleo, de la subida de las tasas de interés, y donde entra en una crisis generalizada, una crisis de no pagos, una desarticulación de los mercados. Esto yo lo puedo contar con detalle porque yo estuve en el gobierno del Ministerio de Hacienda precisamente durante los 80 y sé
lo que esto significó para la región. Pero era una región que tenía tasas de cambio casi fijas, casi en todos los países, no había una flexibilidad en el ajuste del tipo de cambio, una región sobreendeudada y una región que no tenía acceso a los mercados financieros. Hoy en día esas tres condiciones no están. Esta es una región que tiene instituciones macroeconómicas sólidas, donde la mayoría de los países han tenido una macroeconomía muy estable y bien manejada, que tiene tasas de endeudamiento muy inferiores, menos de la mitad de lo que teníamos en aquellos años, y una región que tiene acceso a los mercados financieros internacionales. Y eso, todas esas son variables de ajuste para un ciclo bajo, ya sea de materias primas o también no solo son los precios de las materias primas, sino la demanda agregada a nivel internacional. Una de las cosas que preocupa y que se discutió precisamente en Lima, a pesar de que todos reconocen que no estamos en una crisis generalizada en la región, o sea, hay razones para la preocupación, pero no hay razones para el pánico. Y yo creo que es muy importante entender la diferencia entre estas dos cosas. Y las preocupaciones que nosotros tenemos también las tienen los gobiernos, y los gobiernos están actuando en consecuencia con la nueva situación económica. Como digo, con muy pocas excepciones no tenemos, con excepción yo creo que de un gobierno, todos los otros gobiernos están realmente tomando medidas precisamente para adaptarse a las nuevas condiciones de mercado. Una preocupación adicional que ha surgido en estos días y que se discutió también en la reunión del Banco Mundial y el Fondo Monetario en Lima es qué va a pasar cuando aumenten las tasas de interés en Estados Unidos. La Reserva Federal aumentará en algún momento las tasas de interés, si va a haber eso que ahora llaman en español flight to quality. Todo el mundo le dice así, ¿verdad? Pero no sé, Guillermo, ¿cómo lo han traducido? Flight to quality, ¿verdad? Se traduce. Bueno, si acaso vamos a tener un impacto mayor en los flujos financieros, precisamente porque los flujos financieros van a buscar mucho más los mercados de Estados Unidos con tasas de interés un poquito más elevadas que los mercados emergentes. Y todos los mercados emergentes han estado sufriendo de alguna manera esta perspectiva, y yo creo que muchos de ellos ya se han ajustado, o sea que esta noción de que va a aumentar la tasa de interés ya está muy internalizada en el mercado, y yo no creo que produzca tantos vaivenes como algunos esperan, especialmente también porque existía la preocupación de si, aunque no hubiera un sobreendeudamiento público, si había un sobreendeudamiento privado, ¿verdad?, por tasas de interés tan bajas durante todo este periodo. Y efectivamente ahí los bancos centrales van a tener un papel muy importante que jugar para evitar cualquier situación en el sistema financiero, que como digo, realmente América Latina la verdad es que fue un excelente alumno, porque hicimos las reformas de riesgo y de relación capital, de capital, etcétera, en el sistema financiero después de la crisis, y entonces lo hicimos motivados por lo que habíamos vivido, ¿verdad?, que había sido pues una quiebra muy generalizada y una situación financiera que ninguno de nosotros quiere volver a pasar. Y por eso es que yo creo que si bien la preocupación tiene sentido y tienen que haber una atención a este problema, ninguno de nosotros espera pues una cosa generalizada. Y estando aquí en la Caixa, pues sería interesante oír cuál es la opinión del público y de los expertos que están aquí con nosotros sobre esto. Entonces, hacia adelante, dada esta situación, una región con mucho más capital humano, como bien decía José Luis, con el mayor cohorte de jóvenes que hayamos tenido alguna vez en la historia, una oportunidad enorme para la región en términos de bono demográfico. También es la juventud más educada que hayamos tenido alguna vez. Entonces, con esas fortalezas, una región que ha hecho su tarea macro bastante bien,
¿Cuál sería la agenda hacia futuro y qué podemos esperar? Entonces, voy a decir una cosa que tal vez no se espera, y es que la primera tarea es que los gobiernos ajusten sus expectativas, porque no van a ser tan populares como lo han sido estos últimos 10 años. En los periodos de ajuste, pues hay que ajustar también las expectativas de los gobiernos de cuán populares van a ser durante este periodo. Y ya lo estamos viendo, ¿no? Digamos, la aprobación de los gobiernos en el último Latinobarómetro en la región había pasado del 60% positivo al 47% en el 2009, precisamente, saliendo del periodo de la crisis financiera, al 47% en el 2015. O sea, ya vemos un deterioro en la aprobación ciudadana en este periodo. Y yo no espero que vaya a cambiar mucho de aquí al 2020, ¿verdad? Los 5 años que vienen van a ser años difíciles, de muchas presiones, ¿verdad? Especialmente porque se da lo que yo he llamado la encrucijada del éxito, ¿no? Esta población, esta juventud, estos nuevos sectores medios con grandes aspiraciones que quieren seguir mejorando, que quieren realizar sus ilusiones y sus sueños en un momento de desaceleración económica. Ahora, si yo tengo que escoger qué problema tener en la desaceleración económica, bueno, yo prefiero tener una población con más demandas que tener el problema de los 90 con un 44% de pobreza de la población, ¿verdad? Y entonces, por eso yo lo llamo la encrucijada del éxito, porque no es que hicimos algo mal, lo que pasa es que hicimos algo bien. Y ahora que estamos en desaceleración, pues cómo manejar las presiones de las aspiraciones y la demanda de una población más educada, más exigente, menos tolerante a la corrupción y a la inequidad, que exige servicios de mejor calidad, no solo exige acceso, sino calidad en los servicios. Les preocupa, como voy a hablar más adelante, la calidad en la educación, no solo el acceso a la educación. Les preocupa la vida urbana y qué pasa con el transporte y si las instituciones son eficientes y si hay desperdicio y si hay una clase política que no sabe responder, digamos, a la responsabilidad que le han dado los ciudadanos. Eso es lo que le preocupa a esta población. Entonces, claro, es una población mucho más exigente, mucho más demandante, en un momento de vacas flacas. Y sí es cierto que si bien invertimos en lo social, que a mí me parece correcto, ningún país guardó, con excepción de Bolivia. Con excepción de Bolivia. Ningún país hizo un fondo contracíclico para las vacas flacas, ¿verdad? En las vacas gordas no fue que nos comimos los ingresos en confites, como decía un presidente de mi país, ¿verdad? No es que lo malgastamos, pero invertimos en la gente. Entonces la pregunta es, ¿cómo esa inversión se va a rentabilizar precisamente en este periodo? Porque no, lo que guardamos no fue el cash, lo que hicimos fue invertir en las personas y en los ciudadanos. Entonces, primero tenemos que darnos cuenta de eso, que las políticas que hicimos en los últimos 10 años fueron muy exitosas, pero no son las políticas que necesitamos para los próximos 20. Los próximos 20 son distintos. Y son distintos en la política, y son distintos para los agentes económicos, y son distintos para los agentes sociales. Y yo creo que tiene que haber una reflexión, digamos, de todos estos sectores de cuál va a ser su apuesta hacia el futuro. El segundo elemento que me parece importante es que esta situación no nos lleve a la parálisis, porque lo que necesitamos es acción. Y la posibilidad, el riesgo de que nos lleve a una parálisis política, de que no podamos tomar decisiones, es real. Y muchos países lo están viviendo, ¿verdad? Porque, claro, como digo yo, la sociedad y la economía cambiaron mucho más rápidamente que las instituciones. Y por lo tanto hay un rezago institucional para responder a esta nueva realidad. Y eso, y lo conocemos a través de la historia, ¿verdad? Eso puede llevar
a un momento de inacción, de parálisis, donde hay empates y no se logran, no logramos ponernos de acuerdo en la agenda que sigue, en el proyecto común de sociedad para lo que viene. Y eso no lo estamos viendo nosotros solo en la región latinoamericana, yo creo que lo estamos viendo de una manera mucho más general. Y ese problema pues lo tenemos también nosotros. Y lo tercero que quiero comentar en términos de cuál es la tercera tarea es cómo, ya que hicimos la macro, ahora hacemos la micro, para ponerlo como en una sola frase. O sea, nosotros, efectivamente Latinoamérica logró una mucha mayor estabilidad macroeconómica, más instrumentos, mejor institucionalidad macroeconómica, mejores bancos centrales, mejores ministerios de Hacienda. Pero en el tema de productividad nos quedamos rezagados. La productividad creció muy poco. Aún con toda esta inversión en educación en la región, la productividad creció un 1% por año, mucho menos que lo que creció en Asia. Y por lo tanto, estamos sufriendo en términos de competitividad, estamos sufriendo en términos de un aparato productivo que está muy concentrado en las materias primas, que no se ha diversificado. Estamos sufriendo porque no invertimos suficiente en ciencia y tecnología y porque no invertimos suficiente en innovación. Y eso es lo que va a rentabilizar el capital humano en el que invertimos en el pasado. Y tenemos esa disyuntiva. Invertimos en un capital humano que ahora, si no hay ciencia y tecnología, si no hay innovación y si no actuamos a nivel de la empresa, no va a tener los empleos para rentabilizar el capital. Y ahí sí tenemos un problema. Pero esta agenda es una agenda que tenemos que negociar, dialogar, consensuar, no solo dentro del sector público. Necesitamos otros sectores, necesitamos las universidades, necesitamos los centros de investigación, pero sobre todo lo que necesitamos es el sector privado, porque la transformación, la revolución de productividad tiene que darse a nivel de la empresa, no solo a nivel del Estado, a nivel de la empresa, y tenemos que saber cómo hacerlo. Eso no es tan sencillo, no es soplar y hacer botellas. ¿Ustedes tienen esa expresión? No. Pues es una expresión de mi país que les dejo ahí. No es tan fácil como soplar y hacer botellas. Soplar y sorber. Ah, sí, aquí dice soplar y sorber. Muy bien. Entonces, esta es una agenda que requiere de un diálogo social distinto al que tuvimos en los últimos 10 años. Requiere de involucrar en esta agenda, en este consenso, en esta discusión al sector privado y requiere recuperar la confianza de la sociedad. Necesitamos recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones básicas de la democracia, porque cuando uno ve la opinión de los latinoamericanos sobre las instituciones, ¿cuáles son las instituciones básicas de la democracia? Pues el Congreso, el sistema judicial, el Ejecutivo. Bueno, pues todas esas instituciones tienen, los partidos políticos, tienen la menor calificación de todas. ¿Y cómo vamos a tener una agenda nueva, una agenda distinta, una agenda de proyecto de sociedad si hemos perdido la confianza de la población? Pero una de las cosas que más me preocupa es que además la confianza interpersonal se ha deteriorado. Fíjense que este dato a mí me tiene bastante consternada. América Latina es la región, después de África, que tiene la menor confianza interpersonal entre la gente. Si a uno le pregunta, ¿usted confía en la gente con la que usted está, en los ciudadanos? Solo el 16% de los latinoamericanos dicen que sí. Un punto por encima de África, donde el 15% dice que sí. Pero ¿cuánto es en Finlandia y en Suecia? 75%. O sea, hemos perdido, el tema de la confianza, y ustedes saben que cuando no hay confianza, todo se dificulta. Los costos de transacción son enormes, la posibilidad de hacer negocios sufre, la posibilidad de una nueva agenda pública sufre, ¿no?
Y no es falta de participación. Y aquí yo he tenido mucha discusión durante todos estos días, precisamente hemos hablado de la democracia participativa y la democracia representativa y lo que está pasando. Estuvimos en el Foro Iberoamérica y estuve con Guillermo de la Dehesa y estuvimos con varios expresidentes de la región. No es falta de participación, la gente está participando de maneras distintas. Lo que es complicado es que la agregación de esas demandas y la racionalización de esas demandas, que en general, en mi generación, tendría que hacerla los partidos políticos, los jóvenes no creen que lo puedan hacer los partidos políticos y, por tanto, tenemos un vacío, porque entonces, ¿quién lo hace? ¿Quién agrega las demandas? ¿Quién racionaliza las demandas? O sea, todos esos jóvenes que yo celebro que hayan salido a manifestarse, lo que han pedido es mejor educación, ¿no? En Chile, en Brasil, eso es lo que están pidiendo, calidad de la educación, calidad de los servicios. A mí me parece fantástico, me parece una participación en ese sentido muy constructiva, pero de ahí a la acción, de ahí a lograr que efectivamente sean parte de lo que ayude a un cambio positivo, hay una brecha y eso todavía no sabemos cómo lo vamos a llenar. Y por eso digo que hay que recuperar la confianza para poder plantearnos pues, la agenda que sigue. Esta es la agenda de la diversificación productiva, es la agenda de la productividad, es la agenda de la ciencia y la tecnología, es la agenda de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Dando un salto cualitativo, es la agenda a nivel de la creación de los empleos de calidad que está pidiendo la población latinoamericana. Entonces quiero terminar con una propaganda. ¿Se puede? Sí. Porque en el Foro Iberoamericano y dentro del espacio iberoamericano nos hemos planteado este problema con mucha seriedad. O sea, el tema de la educación es un tema fundamental y sigue siendo un tema fundamental para América Latina. Porque la verdad es que si no mejoramos la calidad de la educación, pues todo lo que yo he dicho pues no va a ser posible. No vamos a tener el talento que requerimos para esa transformación. Y hemos hecho mucho en el tema de la educación superior. Un dato que muchos de los que están aquí, porque veo caras muy conocidas, están aburridos de oírme decir, es que 2/3 partes de los jóvenes universitarios de América Latina son primera vez en su familia estudiantes universitarios. Eso da cuenta de la enorme movilidad social que ha tenido esta región. 2/3 partes, no estamos hablando de un grupo pequeño. Es la primera persona en su familia que llega a la universidad. Impresionante, ¿no? Pero lo cierto es que eso, que es una oportunidad, no será una oportunidad si los jóvenes de más recursos siguen yendo a universidades buenas y los jóvenes de menores recursos siguen yendo a universidades malas. Porque eso solo va a producir una frustración de aquellos y aquellas familias que han hecho este esfuerzo y no se va a poder rentabilizar en el mercado laboral y efectivamente encontrar pues una mejoría hacia adelante. Así que el tema de la calidad no es un tema elitista, es un tema de equidad. No podremos seguir por un camino de mayor equidad en la región si no mejoramos la calidad de los servicios para todos los ciudadanos. Si seguimos teniendo ciudadanos que van a servicios malos, especialmente en educación, y ciudadanos que van a servicios buenos porque pueden pagar los servicios de calidad. Y uno de los aspectos, cuando vamos al mercado laboral, que se manifiesta con mucha fuerza cuando le preguntamos a los empresarios qué es lo que buscan en el mercado laboral, que no encuentran. Por supuesto que nos hace falta más científicos, más ingenieros, más matemáticos, más informáticos. De todo eso nos hace falta más, ¿no? Necesitamos más mujeres en todas esas profesiones también. Pero una de las cosas que nos dicen es que necesitan personal que sea capaz de trabajar en equipo en ambientes diversos y multiculturales. Y que no encuentran eso en el mercado. Y eso
no se aprende en un aula, en el mismo lugar donde naciste, estudiaste, donde nunca te has movido. La única manera de adquirir esas habilidades es con una experiencia educativa fuera. Y por eso es que nosotros estamos apostando muy fuertemente a la movilidad académica, de estudiantes, de profesores y de investigadores. Creo que la península ibérica es una enorme oportunidad en ese sentido y esperamos que así sea. Se han unido a nosotros, a la Alianza por la Movilidad Académica, empresas, universidades, sistemas de educación superior, y yo espero que realmente esto sea todo un movimiento que logremos efectivamente impactar. Nos hemos comprometido con 200.000 movilidades de aquí al año 2020 y creo que eso es factible con la ayuda pues, de todos. Y hemos apostado también no solo a la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, sino también a la movilidad de la formación, en la formación en prácticas. Porque uno de los problemas que tienen estos jóvenes es que no les dan trabajo porque no tienen experiencia y no tienen experiencia porque no les dan trabajo y no hay manera de romper ese círculo vicioso. Y las empresas nos han dicho, nosotros abrimos nuestras empresas a la formación en prácticas de los estudiantes si ustedes se encargan de todos los trámites. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos efectivamente tratando de crear una plataforma para que nosotros podamos ser los que unan la oferta y la demanda y se encarguen de un tema muy importante, burocrático, pero un obstáculo, que es todos los trámites migratorios, las visas, la posibilidad de abrir efectivamente los países a mucha mayor movilidad para la formación en prácticas. Y lo tercero es que las empresas también nos dicen, queremos que nuestros trabajadores se muevan entre nuestras distintas matrices o oficinas dentro de la región. Así que todo el tema de movilidad será un tema que vamos a tratar fuertemente en esta agenda, movilidad intraempresarial, movilidad para la formación en prácticas, movilidad para la academia y el talento, movilidad para la formación técnica, que tiene que ser un elemento fundamental, no es solo la educación superior universitaria, sino la educación superior técnica, postsecundaria, en la que estamos invirtiendo y a la que estamos apostando. Termino diciendo que nadie dijo que será fácil, pero yo creo que ciertamente no es imposible, que la región tiene unas capacidades hoy en día que ha desmentido los peores pronósticos en el pasado. Creo que igual lo hará en esta ocasión si tomamos las acciones correctas. Creo que la gente que ha hecho este esfuerzo se merece no volver atrás durante este periodo. Hay que proteger los logros que se han logrado en lo social durante estos años y también se lo merecen los gobiernos que han logrado mucho durante este periodo, pero sobre todo se lo merecen los pueblos de América Latina, pues que han luchado tanto. Así que muchísimas gracias y yo creo que podemos empezar. Muy bien, abrimos un coloquio, ahora tenemos hasta un cuarto de hora un poquito holgado. Decía Max Weber que había causas que solo se podían servir con devoción apasionada. Está claro que esta causa que tiene la Secretaría General Iberoamericana en sus manos la sirve con ese mandato weberiano. Muchísimas gracias, una conferencia vibrante y bonita y con mucho contenido. Seguro que suscita la intervención de algunos de ustedes, ¿no? Guillermo de la Dehesa, aunque solo sea por alusiones, claro. Utilicen el micrófono, por favor. Tengo muy poco que decir porque lo has dicho todo y además con ese entusiasmo que es extraordinario. Solo has mencionado el problema de la confianza en la sociedad, en la política, en las relaciones interpersonales, y entonces mencionas los países nórdicos. Pero es que yo, que he estado una vez estudiando estos temas, en los países nórdicos tú le preguntas
bueno, pero ¿cómo es que funciona tan bien y os lleváis todos tan bien y tal? Y dice, hombre, es que como tenemos más de 6 meses de nieve al año, tenemos que ayudarnos los vecinos para sacar el coche de la nieve, para llegar a la ciudad, para llevar los niños al colegio. Además, como pasamos tantas horas en casa, por la inclemencia del tiempo, pues resulta que estudiamos más y que nos interesamos más por... Es decir, que es otro mundo, es que no tiene nada que ver. El mundo impresionante, ¿no?, de vivir al aire libre y de disfrutar, pues hace que realmente se trabaje menos. Pero además de eso, yo creo que hay... hablabas de la productividad. La productividad aumenta con la aglomeración urbana, pero de una manera increíble. Es verdad que ya hay algunas ciudades, como es Sao Paulo o el Gran Buenos Aires, que van demasiado lejos porque tardan 2 horas en llegar a trabajar. Eso provoca un desasosiego en la sociedad tremendo, o los coches 4 horas para llegar al aeropuerto, en Sao Paulo, por ejemplo, etcétera. Entonces, la aglomeración es muy, muy positiva para mejorar la educación, para todo, y para la productividad, pero tiene estos problemas que si no se atacan los cuellos de botella que hay en las ciudades, pues aumenta el descontento de forma muy importante. No, muy interesante lo que dice Guillermo. Bueno, está bien, los países nórdicos son imposibles de alcanzar. Bueno, pero en Europa la confianza interpersonal es el 44% que dice que sí confía, ¿verdad? Y nosotros andamos en el 16%, digamos. Entonces, aún quitando a los países nórdicos, creo que es muy bajo eso, ¿no? Y tenemos que preguntárnoslo, ¿verdad? Porque si hablamos de cohesión social, de un proyecto de sociedad, de unas tareas muy importantes hacia adelante, pues va a ser muy difícil con este nivel de desconfianza. Inclusive yo lo veo en la política, y tengo que decir, porque yo creo que la transparencia y la rendición de cuentas es fundamental y que hay que publicar las cosas, tiene que haber veeduría pública, pero está llegando a un nivel donde como no hay confianza del todo, entonces hay que publicar hasta el último reglón de lo que se discutió en no sé dónde, y yo creo que tiene que haber un espacio para la política, porque uno no puede saber desde el principio qué es lo mejor o cuáles son las decisiones. Las decisiones en política hay que tomarlas, hay que saber que los representantes elegidos tienen que tomar algunos riesgos y no pueden estar bajo ese escrutinio donde no pueden ni decir nada antes de que se publique, porque ni siquiera han podido tener una idea y ya por desconfianza, ¿verdad?, la gente duda de lo que están haciendo. Esto también es muy importante en temas que son muy importantes para la productividad, como es la inversión en infraestructura y logística que tiene que hacer América Latina. América Latina tiene que duplicar su inversión en infraestructura y en logística, porque como decíamos el otro día, de nada sirve invertir en infraestructura si uno tiene que durar 8 horas en la frontera, ¿verdad? La logística y la infraestructura tienen que ir juntos. Pero, claro, para invertir en infraestructura y logística tenemos que ir a esquemas de financiamiento de partenariado público-privado. Pero como hay tanta desconfianza, no es posible hacer los proyectos. Se hacen los proyectos, se invierte un montón, se deciden, bueno, pero la gente no cree, la gente cree realmente que casi todos ellos en todos ellos hay temas de corrupción, entonces hay que buscar fórmulas institucionales que permitan el escrutinio y al mismo tiempo devuelvan la confianza en las cosas que la sociedad tiene que hacer. Y por eso mencionaba este elemento, porque me parece que es un elemento disruptor, digamos, para el futuro. Y con respecto a la productividad y lo de la aglomeración, tener razón, pero América Latina es el continente más urbanizado del mundo. El 80% de la población latinoamericana vive en las ciudades. Entonces, lo que tenemos es una aglomeración, pero como no ha habido planeamiento urbano correcto, como tenemos muchas
zonas de miseria alrededor de la ciudad que es como si vivieran en lo rural, sin el beneficio, digamos, de la tierra, en la ciudad. O sea, ese tema urbano, y tener razón en ponerlo, porque la aglomeración tiene rendimientos crecientes, ¿verdad?, para la economía y mejora la productividad, pero tenemos una desigualdad en el desarrollo urbano que probablemente es el problema de sostenibilidad más severo que tiene la región en términos de un desarrollo más sostenible, más armonioso con la naturaleza. Probablemente se jugará la sostenibilidad de América Latina no solo en la protección de nuestras áreas verdes, sino en cómo resolvamos los problemas urbanos. De la aglomeración urbana. Que con las tres grandes, no has citado Ciudad de México, pero sí, Sao Paulo y Granada, ya es el 15% de la población de la región, casi el 12, el 13%. ¿no? Sí, sí. Isabel, por favor, la profesora Isabel de la Torre. Bueno, felicidades por la conferencia tan vibrante, como ha dicho el profesor García Delgado, y tan llena de contenido. Respecto a la confianza, creo que habría que aportar dos tipos de soluciones, pienso. Una está relacionada con la seguridad. Es muy difícil en países donde salir a la calle es asumir un riesgo de muerte y tener confianza en el vecino. O sea, hay una contradicción. Y luego han mencionado algo que me parece fundamental en la educación, y es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo fomenta relaciones de confianza en esa etapa de formación, y eso es sembrar para el futuro. Pero es también lograr que esa confianza se vaya extendiendo. No es fácil de conseguir la confianza, pero creo que estas dos medidas se podrían intentar. Muchas gracias. No, me parece que Isabel, si te puedo llamar así, ha puesto dos temas fundamentales también sobre el tapete. El tema de la inseguridad ciudadana en la región es grave. Y yo vengo de Centroamérica, ¿no? Por supuesto vengo de Costa Rica, que es un país pues, que siempre se ha salvado de lo peor, pero donde aún mis conciudadanos sienten el aumento de la inseguridad, ¿no?, al estar entre México y Colombia, ¿verdad? Y entonces esto por lo menos para toda la región centroamericana ha sido serio. En el Triángulo Norte, en países ahora que vimos cifras para Honduras, para El Salvador, para Guatemala, tienen cifras de asesinatos promedio mayores que en los países en guerra, ¿verdad? O sea, eso no es cualquier cosa, ¿no? Cuando estás en una región pacífica en sus fronteras. Es un tema muy severo. No me voy a referir a todo, por supuesto que aquí hay un tema de crimen organizado, hay un tema de que las recetas que hemos tenido para combatir la droga han sido malas, ¿verdad? Hemos fracasado en eso y yo creo que hay que admitirlo y ver qué es lo que se puede hacer, qué innovaciones podemos dar. Pero tal vez hay un tema, y lo menciono nada más con ustedes, que es que siempre se ha creído que la seguridad vuelve con la mano dura. Y yo siempre digo que la seguridad vuelve con la mano inteligente, no con la mano dura, ¿no? La mano dura produce violencia y una respuesta de estos grupos que tienen tanta capacidad de fuego y de dinero como el Estado mismo, ¿verdad? O más, en la mayoría de los casos más. Entonces el tema es la mano inteligente. Uno no puede hacer una política de seguridad como si el robo en un vecindario fuera lo mismo que una banda organizada. Esas dos cosas no se tratan de la misma manera. Y de alguna manera no se ha planteado este fenómeno, digamos, con el detalle que amerita una política de seguridad. La gente lo que grita es por la mano dura, pónganlos a todos en la cárcel, ¿verdad? O reprímanlos a todos. Y la verdad es que tenés distintos niveles de crimen que cuando se articulan es donde tenés el problema. Y si no logras separarlos, no hay solución, ¿verdad?
Y para la mano inteligente uno tiene que pensar esto como pensaría una enfermedad. Usted no trata una gripe igual que un cáncer, ¿verdad? Usted tiene para cada uno de los distintos delitos una estrategia distinta. Y por supuesto un cuerpo muy profesional y mucha inteligencia, porque uno no puede combatir el crimen organizado, como digo, solo con las armas. Y algunos países se vieron en tal desesperación que sacaron el ejército a la calle. Pero el ejército solo tiene capacidad de fuego, no tiene ni capacidad de inteligencia, ni tiene capacidad policíaca, ¿verdad? Y entonces se ha hecho un gran enredo en términos de la política de seguridad. Y es una gran incógnita cómo vamos a salir de ello. Hay algunos esfuerzos de compartir las experiencias exitosas. Yo quiero mencionar una, Medellín. Medellín era una de las ciudades más invivibles de toda Latinoamérica. Hoy en día Medellín acaba de recibir el premio como la ciudad más innovadora del mundo. Se pusieron de acuerdo las universidades con el sector privado, con la sociedad, con las comunidades, hicieron un programa integral y Medellín es hoy una ciudad totalmente transformada. Entonces no es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero requiere de algo más que esto a lo que echamos mano en la desesperación, que se llama la mano dura. Y sobre educación, solo una anécdota. Cuando nosotros en mi país comenzamos, y perdón que traiga un ejemplo de Costa Rica, comenzamos con la informática en las escuelas públicas a mediados de los 80, muy temprano. Comenzamos a hacer laboratorios de computación en las escuelas. Imagínense, estoy hablando de 1986. Y lo primero que hicimos fue entender que lo que queríamos no es que aprendieran informática, sino el desarrollo del talento y la inteligencia. Y a propósito, diseñamos ese programa no con una computadora por alumno, no porque no teníamos los recursos, sino porque no permitía el trabajo en equipo. Y todo el programa fue diseñado para que los alumnos compartieran el instrumento dentro de un proceso de aprendizaje, que era lo que nos interesaba. Sin embargo, después, ustedes han visto estos programas de una computadora por niño y una computadora por alumno, y claro, usted puede perder el sentido educativo del instrumento que está dando. Y si los profesores no están preparados, puede no haber ninguna mejora en la calidad educativa. Y eso ha pasado en muchos países, donde han puesto el instrumento, pero nada más. Lo más importante que pasó en mi país, cuando hicimos los laboratorios de cómputo en las escuelas, interesante, lo más importante que pasó es que la autoestima y aprecio, el autoestima de los maestros y el aprecio de los alumnos por los maestros subió inmediatamente, que era una cosa que uno había perdido. Uno había perdido la estima por el que enseña, ¿verdad?, en las nuevas generaciones. Bueno, lo más importante que pasó con esa experiencia educativa fue la autoestima de los profesores, el respeto nuevamente de los alumnos hacia sus profesores para un proceso de aprendizaje. Eso fue lo más importante. Perdón. Muchísimas gracias, es un tema muy importante, ¿no? Comienzo por decir esto. En realidad, nosotros tenemos un gran enredo internacional en el tema de comercio, es la verdad. Porque el fracaso de la ronda de Doha en la OMC hizo que se fragmentara el comercio en un montón de acuerdos bilaterales. Y por lo tanto, América Latina es
la región que más acuerdos bilaterales de todo tipo tiene, es lo que los economistas hemos llamado el spaghetti bowl. O sea, es como una taza de espagueti donde todo está revuelto. Usted tiene acuerdos bilaterales con un montón de países y solo manejar eso, porque tiene reglas distintas con Estados Unidos que con Europa, que dentro del Mercosur, que en el mercado común centroamericano. O sea, eso es muy complicado. Y la verdad es que está provocando muchos problemas, ¿verdad? El manejo bilateral de los acuerdos de comercio. Lo mejor hubiera sido tener una Organización Mundial del Comercio capaz de llevar adelante un acuerdo multilateral, pero no, eso no ha sido posible. Entonces ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una tendencia a superar esa fragmentación a macroacuerdos. Para mí lo interesante es que son macroacuerdos no geográficos, sino geopolíticos. Entonces aquí se están mezclando, digamos, la necesidad de ir a acuerdos de comercio que mejoren, digamos, la apuesta de los acuerdos bilaterales y al mismo tiempo un reacomodo de fuerzas desde el punto de vista económico a nivel internacional. Yo creo que nadie duda que el Tratado Transpacífico es tanto un acuerdo de comercio como una señal a China, ¿verdad? Todos entendemos que al no estar China en un acuerdo transpacífico, pues tiene algo que ver con el movimiento, digamos, del poderío económico en el mundo, ¿no? Y se está discutiendo, muchos opinan que si se aprueba el Transpacífico, todavía tiene que aprobarlo Obama en Estados Unidos, ¿verdad? Pero ya su firma a mí me parece que es un hito, es el 40% de la economía mundial, ¿verdad? Entonces, por supuesto que es un hito, muchos apuestan a que sí se va a aprobar, aunque ustedes han visto que en la campaña electoral Hillary Clinton se declaró en contra del acuerdo transpacífico. Esto va a provocar una aceleración de la discusión del transatlántico, que es imposible tener el Transpacífico sin una discusión del transatlántico. Para nosotros, el problema es que, si bien el Transpacífico sí incluye al sur, el transatlántico es del Atlántico Norte. No tiene una propuesta hacia el sur. Y a mí me parece un error. Un error. América Latina, que es una región que tiene tanto Pacífico como Atlántico, le interesan ambos. Y no quiere fragmentarse entre el Pacífico y el Atlántico. Y yo creo que América Latina no está en esa actitud, en una actitud de fragmentación de las dos costas, ¿verdad? Inclusive, digamos, uno de los países principales de ese Transpacífico, que es México, tiene tanto Atlántico como Pacífico. Y no le interesa quedarse fuera de ninguna de las dos, ¿verdad? Está toda la discusión del acuerdo de asociación de Mercosur con la Unión Europea, ¿verdad? Y ahí hemos oído las manifestaciones de Dilma Rousseff con respecto al acuerdo con Mercosur. Ahí lo que pasa es que en el impasse que estamos en Argentina, donde están en elecciones, pues no se va a tomar ninguna decisión del Mercosur hasta que haya un periodo postelectoral donde el Mercosur se sienta a discutir, ¿no?, sus intereses con respecto a Europa. Ahora, aquí también tengo que decir que el único problema no es Mercosur. Digo, en Europa el tema del proteccionismo agrícola es un tema que afecta mucho a Mercosur y que por supuesto está en la mesa de negociación. Pero lo que quiero decir es que si esto se aprueba, yo creo que vamos a ver una aceleración de la discusión, no será una discusión fácil, de la propuesta del Atlántico, y yo espero que no sea solo el Atlántico Norte, sino que por lo menos haya una conversación con los socios del Atlántico Sur. Y para América Latina, solo termino con esto, el Atlántico es muy importante, y lo digo con toda sinceridad. Porque si bien China ha sido un elemento fundamental en nuestras exportaciones de materias primas y de alimentos, lo que va a producir los empleos para la nueva generación de la que estábamos hablando, pues no va a ser la apuesta ni por las materias primas, ni por lo agrícola. Va a ser la apuesta por la tecnología, por el valor agregado. ¿Y esos mercados dónde están?
están de este lado, ¿verdad? Nosotros en ese sentido tenemos que apostar también por Europa, por el Atlántico, para poder efectivamente tener un desarrollo mucho más balanceado. Así que interesantísimo el desarrollo del Pacífico. Vamos a ver qué pasa en el Atlántico. Miguel, muchísimas gracias. Director, al que yo le había hecho director territorial, director ejecutivo de la presidencia, ¿no? De la Secretaría Técnica Presidencia, perdón, Juan Carlos. Pues muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que más claro no se ha podido decir, más expresiva no has podido estar, más convincente tampoco. Para nosotros ha sido un placer que estés hoy con nosotros y creo, ¿no?, que ahora para los que quieran seguir continuando tenemos 10 minutos, 20 minutos, lo que cada uno de vosotros queráis para compartir luego una copa de cava. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Estupendo.